Hola, bienvenidos a otro episodio de Quiero ser podcaster, otro episodio donde os paso una sala de Twitter Spaces que hicimos el día 5 del 5 del 2022. Si estás escuchándolo este mismo día es que ha sido muy rápido porque no edito las salas, simplemente las cuelgo, las grabo con mis cacharricos y las cuelgo. Hemos hecho un debate sobre los eventos de podcast que tenemos actualmente, pero la cosa se ha ido un poco de madre con otros subdebates de podcasting muy interesantes. O sea, si no estás interesado en esos eventos, no pasa nada, quédate, porque se abren diferentes temas, se ponen sobre la mesa, que además se van a tratar también en esos dichos eventos, y también conocemos los organizadores de estos eventos, por qué, cuál es la motivación de cada uno de los eventos y un poco la parrilla de cada uno de los eventos. Este Twitter Spaces tiene mecenas. Si queréis hacer un mecenazgo, pues podéis mirar cuánto vale en quieroserpodcaster.com/mecenas. Y en esta ocasión el mecenas ha sido Josu de Benito de Me Siento Fit, que muy amablemente ha querido, además de participar en la charla, pues hacer de mecenas y contribuir a mis contenidos, apoyar estas ideas locas que tengo. Y por eso veréis que el audio empieza con Josu de Benito hablando de su podcast, y de ahí pues me da pie para que yo presente al resto de personas que además iban entrando. La gente no está muy ducha en esto del Twitter Spaces y les estaba ahí costando entrar. Cualquier cosa rara que veáis, cualquier sonido, bueno, pues tened en cuenta, el contexto es una sala de Twitter Spaces y las problemáticas que pueden llegar a surgir de sonido, de tiempos, de orden, etcétera, etcétera, de a veces pisarnos un poquito. Esto ha pasado una vez creo que ha pasado. Lo dicho, escuchar el debate porque está súper interesante, y a ver si me lo ocurro y tengo el jueves que viene otra sala. Os dejo abierto la opción de mecenazgo. Quiero ser podcaster.com/mecenas, lo miráis y de esta manera promocionáis vuestro podcast dentro de mis contenidos y se queda grabado en el debate para futuros oyentes que les interese el tema y lleguen por Google a este tipo de debate, pues estará ahí la promo de vuestro podcast. Os dejo con el debate. Bienvenidos a Quiero ser podcaster, especial eventos de podcast. Soy Josu de Benito, soy monitor de pilates y yo descubrí el movimiento pues ya siendo ya relativamente mayor. Yo a los 18 años me apunté por última vez al gimnasio, estuve 6 meses y la siguiente vez que pasé por un gimnasio pues ya tenía más de 35. Entonces nada, empecé a cuidarme y me pareció interesante intentar ser embajador del movimiento y de la salud. Y pues qué mejor forma pues con un podcast en el que pues bueno, era un formato que yo consumía hacía ya bastantes años y entonces pues bueno, ahí es donde empieza todo. Como no sabía mucho de nada en concreto sobre el movimiento, pues bueno, pues lo que hacía era entrevistar a personas que sí sabían y bueno, pues grabo charlas que intento más enfocarlo a inspirar a las personas a que se muevan. No está enfocado a profesionales, aunque sí que hay profesionales que lo escuchan, pero es más con la idea de que personas se inspiren a estar en movimiento, a empezar a moverse, porque hay historias muy inspiradoras ahí fuera, y que si se mueven, pues que sigan moviéndose, porque es muy importante, ¿no? Es una parte fundamental para estar saludable. Uh-huh. Y tú, en cuanto a eventos relacionados con podcasting, ¿has asistido, has participado? Pues la verdad es que no he asistido nunca, los he vivido, pues que creo que casi todos, porque yo claramente ya me hice muy escuchante de podcast a partir, ya de forma exagerada, a partir del 2011, pero yo antes ya tenía un MP3 que me descargaba los audios, tenía un Mac que fue el que me descubrió iTunes, y bueno, pues yo hacía ese proceso de descargarme los podcasts, los audios en el ordenador, y del ordenador pues meterlo en un MP3, que tenía que bajarme un programa que pudiera leer ese MP3 porque no tenía nada compatible, no era compatible con Windows,
o sea, con Macintosh, y claro, pues tenía que hacer como una especie de malabarismos. Pero bueno, en aquel momento pues no había tanto contenido que consumir y yo era un gran escuchante de radio, pero bueno, los temas que me fueron interesando pues fui buscándolos y pues nada, entre ellos pues Emilio, cuando me convertí en un switcher, pues era una persona que yo escuchaba y bueno, pues me ponía los dientes largos con todas esas cosas que sabía hacer y todo eso. Digo, ¿no? eventos de podcasting no, pero sí que has ido a eventos de podcast, incluso has participado como, ¿no? Por ejemplo, el de Joan Boluda, que cuando hace el evento, al final todo nace del podcast y tú has estado ahí. Claro, sí. Bueno, sí, eso igual es lo más cerca que he podido estar sí, es verdad. Tienes razón, lo había jugado. Es tan grande la imagen de Joan Boluda y el marketing online que no me doy cuenta de que sí, yo he ido ya creo que a 3 eventos de Joan Boluda. Son los únicos eventos que he ido hasta que no me acuerde de otro, digo yo. y es curioso porque yo conocí a Joan Boluda porque le entrevistaste tú. Yo te escuchaba, yo recuerdo además el momento en el que yo estaba paseando por un sitio concreto y de repente, yo siempre he sido muy amante del marketing y claro, viene Joan Boluda a tu programa, le entrevistas y dices, pues he lanzado este programa y tal, y pues, o sea, este podcast, y digo, joder, pues este es mi podcast, me cago en la leche. Esto, joder, y claro, aunque es verdad que al principio, pues, Joan tenía otra calidad de la que tiene ahora, ¿no? Pues fíjate, no, son muchos años ya. Yo empecé a escucharle en el 2014. Y yo llevo suscrito a los cursos de Joan Boluda desde diciembre del 2014. Y pues sí, todo empezó con una entrevista que le hiciste. Bueno, pues ya tenemos también aquí a Iván Alexis. Gracias, Josu. Como estamos hablando de 2014, épocas atrás, pues mira, podemos empezar también cronológicamente con los eventos. Yo empiezo a conocer los eventos gracias a JPod. De hecho, estoy en la primera reunión donde se decide el nombre de JPod. Actualmente lo organiza la Asociación Podcast. Tenemos aquí al presidente Iván Alexis. Y si quieres contarnos un poquito, una breve historia de JPod y qué va a pasar también este año en JPod, y luego ya hacemos la presentación de todos los ponentes. Hola, Iván Alexis. Dale, abajo tienes un micro, eso mismo. Sí, ya está, perdón, es la primera vez que utilizo esto y tengo problemas de entrar, no pasa nada, perdón. Pues sí, los inicios te lo sabes tú mejor que yo, que como bien has dicho estuviste tú por allí. Yo llegué cuando estaba todo esto ya más o menos arrancado y es cierto que durante muchos años las JPod pues realmente sabemos que no tenían nada que ver con la asociación. O sea, la asociación estaba ahí como pilón, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, una cosita ahí que echaba una mano, ayudaba a elegir la sede y cosas así, pero no estaba tampoco demasiado involucrada, ¿no? Afortunadamente, poco a poco se ha ido involucrando más hasta, bueno, pues este año que de forma excepcional pues vamos a hacer propiedad de la JPod dentro de la propia asociación, aunque por motivos justificados, ¿vale? Para crear una infraestructura y cosas recurrentes que los que hemos montado JPod anteriormente sabemos lo que es tener que buscarte la vida año tras año, y entonces lo que estaba pasando, ¿no? Que cada año pues el equipo que la formaba pues tenía que buscarse la vida para todo, ¿no? Entonces este año hemos pensado hacer un pequeño giro y que la asociación esté más involucrada y cosas como patrocinadores recurrentes y cosas como aplicaciones móviles o directamente una plataforma desarrollada para todo esto, pues se reutiliza año tras año. Y la mejor manera es que esté la asociación detrás, ¿no? Que facilite esto a los organizadores. Entonces este año de forma excepcional lo hacemos desde la propia asociación, pero a partir de 2023 pues volverá otra vez todo a su ser y cualquier grupo de personas que se quieran animar pues serán más que capaces de hacer una JPod con menos problemas que los que hemos arrastrado a los anteriores, ya que bueno, pues toda esa parte, ese bagaje de patrocinadores y plataforma pues está ya funcionando en teoría para ellos, ¿no? Sí, ahora en el debate de hoy vamos a ver cómo es cada una de las organizaciones, qué objetivo tiene. Voy a hacer un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Por orden de cercanía, tenemos del 10 al 14 de mayo Estación Podcast en Madrid. El 1 de junio tenemos el Mac Granollers o Trubada Podcast en Granollers. El 19 de junio tenemos otra emisión de PodTalks en Madrid. Y JPod creo que es en octubre.
Y han pasado anteriormente Podwoman, que tenemos aquí a Miguel, y Podcastival, que es un evento online que no se va a poder conectar Gisette. Entonces, quiero dar paso ahora a María Gutiérrez, que nos cuente un poco qué es esto del Mac Festival, cómo pasa de este nombre que aparentemente no tiene relación con el podcast a hacer un evento de podcast. Muy buenas, María. Hola, muy buenas. Bueno, encantada de estar en esta reunión y ya veréis por qué. La trobada de podcasting Cataluña o la jornada de podcasting Cataluña es un evento que se realiza dentro del Mercat de l'Audiovisual de Cataluña, que, bueno, tradicionalmente ha puesto su atención en, digamos, la televisión y la radio. A partir de la edición del 2020 fue una edición muy, muy extraña por aquello del confinamiento o medio confinamiento, ya puso su punto de mira en el podcast. Esta trobada la organiza el Observatori de la Radio Cataluña, que es un grupo de docentes que están en un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también participan de otras universidades. Y bueno, una de las líneas de investigación era el podcast. Entonces nos parecía que en el momento en el que estábamos era totalmente necesario abordar como contenido propio, es decir, hacer un evento específico justamente sobre podcast, en tanto que lo consideramos un medio, ¿no? Y a partir de ahí empezó esta historia. El año pasado hicimos la primera jornada. Realmente quedamos muy contentos y satisfechos. Y bueno, estamos preparando la segunda. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Convertir también el Mercat de l'Audiovisual de Cataluña en un punto de encuentro de profesionales, académicos y de todas aquellas personas que están interesadas en el podcasting, desde cualquier perspectiva. Este sería, en principio, nuestro objetivo. Quería, digamos, destacar que yo soy docente y como docente para mí es muy importante este tipo de encuentros, esta visualización del podcast, porque tenéis que pensar que nosotros somos, de alguna manera, los que ayudamos, guiamos, enseñamos a los futuros profesionales de la comunicación. Ya sé que en el mundo del podcast pues hay profesionales, hay amateurs, hay amantes de los contenidos sonoros y ahí están haciendo y además cosas muy interesantes, pero bueno, pienso y creo que en eso hay otros docentes que, al igual que están en la misma situación que yo, ¿no?, que creen que tenemos la obligación de poder dar conocimiento y, por tanto, formar a los futuros comunicadores en este nuevo medio, ¿no? Entonces, el Mercat de l'Audiovisual de Cataluña, con esta jornada que nos permite conectar pues con vosotros, los que estáis haciendo podcasting, es genial porque enriquece nuestro discurso y además nos permite conocer de muy cerca a los actores, que vosotros sois los actores de todo este universo. O sea, que para nosotros es ya no solamente porque, digamos, hacemos transferencia hacia la sociedad de lo que nosotros conocemos, sino porque vosotros nos enriquecéis también a nosotros. O sea, que me parece que es una cosa o un punto de encuentro genial en este aspecto. Sí, está bastante interesante. Antes, cuando has dicho te hemos dejado más tiempo, yo es que estaba hablando y está el micrófono muteado. O sea, he presentado a Nacho con mi micrófono muteado. Doy paso a Nacho Gallego, que viene a hablarnos de Estación Podcast, que esto es ya, la semana que viene. Así que cuéntanos cómo nace Estación Podcast, qué objetivo tiene y qué es esto de 4 días lleno de contenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Suene? Más o menos. Escuchando. Estoy aquí con yo también quería conectarme desde el iPad, como decía, y no funciona. Así que nada, que estoy con el móvil y probando. Bueno, que muchas gracias por la invitación, lo primero, para hablar aquí de podcast y de eventos, que además hay, hola María, que es colega, y veo también ahí a Monse conectada y más gente, o sea que está genial estar aquí. Y bueno, contaros un poco, básicamente Estación Podcast surge por iniciativa un poco de Carlos Galán, de Subterfuge Radio, y también está Andrés Rodríguez de Spain Media, que son un poco los que tienen la idea original. Y
me llamaron el año pasado un día pues para decirme, Nacho, estamos pensando en montar algo alrededor del podcast, ¿qué te parece si te sumas y te pones a pensar un poco en contenidos o cómo puede ser un festival de podcast, ¿no? La idea sería hacer un festival en el que el centro, digamos, sean el contenido y los creadores, sobre todo. Y con esa idea empezamos a pensar, ¿no?, en qué podría ser un festival. Alrededor de un medio que cada vez está más consolidado y que tiene su propia, digamos, su propia forma de operar y sus propios lenguajes y cada vez más una industria, digamos, con sus particularidades, ¿no? O un sector, podemos decir, con sus particularidades. Y a partir de ahí, pues empezamos a pensar en el diseño, con la idea, como decía, de, bueno, pues qué tipo de festival podemos hacer en el que se presenten los creadores. Y entonces ahí se diseñó el programa que se pone en marcha a partir del día 10, que tiene básicamente como pensamos en tres tipos, ¿no?, de formato dentro del festival. Hacer directos, muchos con podcasts conversacionales, pero no solo conversacionales, hay otras tipologías. Luego hacer una cosa que hemos llamado dentro de, que es como unos making of o desmenuzar desde dentro proyectos más complejos a veces que un conversacional y que son de ficción, de documental. Y luego una parte también pensando en la idea de un festival que al final pensábamos un poco que los podcasts están podrían estar en una intersección entre un festival de cine y un festival de música, en el sentido de que hay escénica, hay live, hay directo, pero también estamos hablando de piezas creadas con un sentido, ¿no?, y una independencia como objeto. Y eso se presenta pues, normalmente escuchando las cosas y luego pues viene el director y habla de ellas. Pues eso es lo que vamos a hacer con las premiers, por ejemplo, que también vamos a tener varias premiers, tanto en novedades, podcasts nuevos que se estrenan, como nuevas temporadas de algunos de los podcasts que vienen al festival. Y esa es un poco la estructura y la idea de también pensarlo como una fiesta. Uh-huh. El festival viene de fiesta y como un encuentro, ¿no?, con las audiencias, porque al final una de las cosas más interesantes que tiene el podcast, al igual que tiene la radio, evidentemente, es la creación de comunidades y nos damos cuenta de que ya nos hemos dado cuenta en el momento que han salido las entradas un poco para reserva, que mucha gente es muy fiel a sus podcasts y están, ¿no?, sumándose uh-huh. a la reunión con sus creadores, ¿no?, y los que son fans. Esto que comentas es curioso porque por lo que dice Estación Podcast está más enfocado, pues eso, ¿no?, al pensado como un festival de música, pero de podcasters, donde la intención es que venga el oyente a disfrutar y a conocerlos y has dicho presentar creadores. En cambio, sí, en la Trubada Mac, pues María ha destacado más como el divulgar el podcasting y hacer sinergias entre radio y podcast. Yo, por mi parte, desde PodTalks, está destinado a generar mesas de debate donde enriquecer y aprender todos y cada vez más del podcasting con las experiencias de unos y otros y networking. Y, en cambio, JPod ha tenido siempre un formato de talleres, ¿no?, de muy de enseñar, de dejar que los podcasts hicieran sus directos para que se les diera a conocer, como muy... Bueno, cuéntanos, Iván. Estoy diciéndolo bien, pero quiero que lo cuentes tú. Sí, a ver, la JPod tiene un formato peculiar, como estamos hablando, dedicado, por un lado, a contar cosas que son ponencias o debates como mesas redondas. Luego hay una segunda línea, llamémoslo línea de negocio de alguna manera, ¿no? Que es los talleres, donde efectivamente enseñamos un montón de cosas, bastante útil sobre todo a los noveles, a los que se meten por primera vez en el podcasting o, bueno, cuando llega una cosita un poco más complicadilla, pues incluso para gente que lleva tiempo. Y luego la tercera vía, que creo que a ti te gusta bastante, esa es los podcasts en directo, donde pues gente como tú, por ejemplo, o cualquier otro podcaster va y graba su podcast allí en directo delante de todo el mundo con público y nos lo pasamos estupendamente, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que el JPod dirías que está más enfocado al podcaster en sí, que no es poco porque ya España está lleno de podcasters. Originalmente quizás. Lo hemos querido siempre enfocar, yo creo, todos al amante del podcasting.
en general. Es como la propia asociación en sí misma, ¿no? Puedes pensar desde fuera que esto es para podcaster, y es cierto que ciertas cosas son para podcasters, pero hay otras tantas cosas que son para oyentes puramente. O sea, los podcasts en directo, ¿para quién son? Pues para los oyentes, que van a disfrutar de sus podcasts y verlos allí, ¿no? Por ejemplo. Y las mesas redondas son debates bastante interesantes, donde todo el mundo tiene cabida, seas podcaster o oyente, ¿no? Entonces, yo lo diría como 70, 60, 70, 30. 30-40, más o menos. Es cierto que no voy a negar que hay más cosas para podcaster, pero claro, es que el podcaster también es oyente. Sí, no, al final, el amante del podcasting acabas, no sé, podcaster. Mira, Joshua levanta la mano, cosa que no sabía que se podía hacer aquí, así que el profe te da la palabra. Bueno, yo como escuchante y haber vivido las JPod como escuchante de podcast que asistían a esas JPod, claro, yo al final pues escuchaba el feedback, ¿no? Que pues, la gente cuando volvía de las jornadas, pues lo que hablaba, ¿no? Y sacaban pues conclusiones. Y es que yo creo que en parte las JPod nacen por una necesidad de aglutinar a los podcasters, porque estábamos, yo creo, o sea, me incluyo ya, ¿no? Pero los podcasters de aquella época no tenían mucha información, o la que había era en inglés, y no había muchas formas de comunicarnos. Recordad que las redes sociales sí existían, pero no está este miedo que hemos perdido a hablar en Zoom, en hacer videollamadas, en hacer stories en Instagram, todo esto. Nos hemos quitado mucho miedo a salir, a exponernos en las redes sociales. Y en aquel momento yo recuerdo que en Twitter pues siempre había piques entre algunos podcasters, que si uno hacía una cosa, que se hacía la otra. Pero bueno, lo que quería decir es que al final sí que escuchaba muchas veces que el podcaster pedía a esos eventos el venir con herramientas para mejorar su podcast cuando volvía. Y creo que esto, como dijo Sune el otro día en su podcast, generó un terreno muy fértil en el que ahora estamos viviendo pues momentos, pues yo creo que es un momento muy dulce en el que se está invirtiendo mucho dinero en el podcasting y viene de ahí, ¿no? de esas ganas que tenía toda España en reunirse y en hacer un mejor podcast y aprender de otras personas. Sí, un poco JPod era un poco de comunidad podcaster, por así decirlo, lo veo más así. María, cuéntanos, ¿a qué público está dirigido Trubada Podcast? ¿Cómo se llama el evento? A mí me confunde. Trubada de podcasting a Cataluña, pero es que es lo que nos pasa aquí, que como tenemos que ir traduciendo, claro, pero entonces como a veces decimos jornada o trubada. Como viene del audiovisual Mac, entonces no sé bien cómo llamarlo. No, pues trubada, es una trubada. Una trubada de amics, un encuentro de amigos. Bueno, va dirigido a todos los públicos. De hecho, yo creo que la presencia de podcasters es una presencia interesante porque, bueno, pues igual hacemos mesas sobre marketing o sobre estrategias de distribución y valor de la marca, como por ejemplo este año también tenemos una mesa de la que particularmente estoy muy contenta, que es la de el rol de la mujer en el podcasting, ¿no? Uh-huh. Que me parece que ahí tenemos un rol distinto de lo que ha podido tener en la industria radiofónica, aunque que es otro medio. Y también yo, por ejemplo, del año pasado, y eso fue un motivo, digamos, de alegría para nosotros, que vimos a mucha gente joven. Eso es importante porque yo como docente, no sé, Nacho, cuál es su opinión, pero yo cuando pregunto, yo tengo alumnos de primero y cuando pregunto a los alumnos de primero cuántos podcasts escuchan, a veces veo muy pocas manos y por decir a veces porque otras veces veo nada. Entonces es una manera también de poder nosotros incluso mostrar, hablar, todo lo que está pasando en las redes, este mismo encuentro, con nombres y apellidos, con títulos de podcast. Nosotros siempre podemos ofrecer esto a los estudiantes. Entonces los estudiantes también están allí, digamos, invitados a participar. Y profesionales, que muchas veces vienen ya en parte acompañando a los profesionales de plataformas, a estos les llamo yo profesionales,
que no digo que no lo seáis vosotros, pero digamos un poco para diferenciar los que sí que dependen de la industria y los que, bueno, podríamos decirle mejor freelance, creo yo, para no meterme ahí en un callejón sin salida, en freelance. Bueno, pues va un poco para todos, es decir, es también mostrar y visualizar cómo está en este momento el universo podcast, o sea, hacer la foto, ¿vale? Pero con esta idea también de involucrar a la gente joven, que creo que es la importante porque será el consumidor. Claro. Debería de ser ya consumidor. Entonces, vosotros redirigís a los alumnos, ¿no? Como es entre semana el evento, entonces decís, mira, mañana está este evento y... Exactamente. Además, quiero decir que desde y esto sí que puedo hablar de mi universidad, no puedo hablar de las otras, ¿no? Y justamente de mi departamento, pero ahora estamos tenemos un proyecto de podcast educativos y ahora estamos un poco... ¿Cuál es? Enredando. ¿Cuál es la universidad? Cuéntanos. La Autónoma de Barcelona, vale. La Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos un proyecto de podcast educativos que es Unisons, que está dirigido por la profesora Montse Bonet, que hace un momento estaba aquí. Y bueno, estamos engrescando, digamos, enredando a los alumnos para que ellos se conviertan en creadores con un objetivo meramente educativo, ¿no? Y después... También hay coordino un curso que es sobre narrativa sonora podcasting. Un poco la idea de, vale, puede ser conversacional, pero no penséis que hacer un podcast conversacional, que puede parecer muy fácil, es tan fácil. El que triunfa es porque detrás tiene una narrativa, ¿no? Y entonces eso yo creo que es muy importante para poder trasladar a los estudiantes y tener contacto con vosotros y tener ejemplos bueno, por lo menos para mí, y la gente que me rodea es genial. Claro. Mira, está Josu aquí pidiendo turno. Cuéntanos, Josu. Sí, yo tengo una pregunta para María. Hola, María. Encantado. Hola. Decías al principio de la presentación que hacéis estas jornadas e invitáis también a podcasters que no venían de la radio para aprender de ellos. Sí. Cuando descubres el podcasting... y ves que hay tanta gente que no viene de la radio haciendo podcasting, buen podcasting, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué crees? ¿Qué es eso que dices, yo tengo que aprender de aquí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué ves? Bueno, a ver, yo creo que tenemos una cosa que tenemos que aprender, bueno, me voy a poner en la primera, que tenemos que aprender es a fijarnos quizás en cosas pequeñas para poder explicarlas y hacerlas grandes. Yo creo que una de las ventajas y uno de los valores para mí del podcasting, o de los podcasts y de las historias que explican los podcasts, es que son historias que no aparecen en absoluto o casi nunca, o es muy difícil de encontrarlas, por ejemplo, en el otro medio que por ser también sonoro diríamos que es la competencia, ¿no? Que sería la radio. Entonces, yo creo que el podcast ofrece esa posibilidad, historias anónimas, investigaciones a fuego lento para incluso de cosas que han pasado, pero lo que sería el periodismo narrativo, conversaciones relajadas con el objetivo, digamos, de crear ese relato, por tanto, de aproximarnos incluso trabajando mucho lo que sería la empatía con aquella persona con la que se conversa. Yo nunca digo que se entrevista, sino con la que se conversa, porque si ya es una entrevista, para mí ya pierde ese punto de frescura que debe tener el podcast. Yo creo que podemos aprender mucho. Y otra cosa que yo destacaría es la hibridación de géneros. Yo hablo como académica, ¿no? Pero siempre cuando vas al contenido sonoro es ficción, es información. Es que en el podcast todo se hibrida, ¿no? Y eso es fantástico porque demuestra que se pueden explicar las cosas de otra manera, ¿no? Y en ese punto creo que es muy interesante. Sí, nos has dicho que una de las intenciones es hacer una fotografía, pero en cambio también destacas el contenido relajado anónimo, que ahora mismo, digamos que la fotografía a abril 2022, si nos fijamos en los contenidos de Estación Podcast, casi todo es gente conocida, famosos, le diríamos, famosos, y muchas veces ni siquiera es contenido relajado, es famosos haciendo un show en audio. Que esto es un poco también lo que habéis hecho, Nacho, ¿no? Esto también es una parte del podcasting, el que ahora vengan los famosos a hacer show en formato audio, que sobre el papel
no es lo que entendíamos antes de un podcast. Bueno, es verdad que hay algunos shows de famosos, ¿no? Como comentabas, pero tampoco tantos, ¿eh? Creo que porque cuesta, es decir, una de las cosas interesantes cuando uno se pone a montar algo así es que te das cuenta de que los llamados famosos influencers que se ponen a hacer podcast pues ya están en otra liga, ¿no? Esto es una cosa que yo estaba pensando bastante estos meses mientras preparábamos un poco el programa y íbamos hablando con unos y con otros, y te das cuenta pues que yo creo que, por ejemplo, los cómicos, humoristas que hacen podcast están en otra liga. Yo no sé si es la liga del podcast, creo que es a veces la liga de las artes escénicas y de las estrellas, es otra historia. Es decir, que estirando el chicle llenan Within Center solas, es complicado igualar eso, de forma semanal, llenan teatros todas las semanas. Entonces, creo que es verdad que hay una parte de eso que también tenemos que reflexionar, ¿no? El hecho de que viajan hacia el podcast gente que viene del humor o gente que viene de la televisión o gente que viene de YouTube. De hecho, una de las tendencias que se están dibujando en los últimos meses es que youtubers pasan a ser podcasters y como tú dices, ¿eso es un podcast o no? Pues evidentemente también tenemos para discutir, ¿no? Entonces en Estación Podcast es verdad, y mira, ayer salieron las entradas, antes de ayer, y el primer, si te pregunto, ¿cuál es el primer podcast que se acabaron las entradas en minutos? El de las rubias. Claro, efectivamente. Sí, y es así. O sea, Al Álvarez ya tiene un montón de impacto en redes, Moderna de Pueblo igual. Bueno, pues son gente que están en una liga de seguidores y de influencers que es brutal. Creo que, por otro lado, esto está siendo súper positivo para el mundo, para el medio podcast, ¿no? Porque está conectando con un montón de gente. Yo creo que, por ejemplo, desde luego, el caso de... no es que sea ni competicional, simplemente que esto se ha sumado al podcasting. Antes teníamos pues podcast narrativo, ficción, conversacional, y ahora pues shows, por así decirlo. Claro, que ser conversacional puede ser un show, evidentemente. Luego, a partir de ahí, por ejemplo, a mí, el otro día estaba viendo, fíjate, la peli de Lucille Ball, ¿no? Esta de que sale con Bardem, hablando del viaje que hace Lucille Ball desde el cine. No llega a triunfar en cine, pero ya era un personaje relevante y se pone a hacer radio y se convierte en una estrella de la radio de repente, en los años 30, ¿no? En Estados Unidos. Y es súper interesante cómo las estrellas viajaban entre medios y al final, cuando una de las cosas que ocurre, yo creo, y que demuestran la fuerza que está cogiendo el podcast, es que se producen este tipo de trayectorias, ¿no? Y de viajes, de gente que llega desde fuera del mundo del podcast a hacer podcast y le funciona bien. Y ojo también porque, claro, yo decía Estirando el Chicle es un fenómeno que podían ser más o menos conocidas en el mundo de fuera del podcast, pero han crecido con su podcast, básicamente, con unas estrellas antes de hacer su podcast. Lo que sí es verdad, como dices, es evidentemente ya nos encontramos con otro tipo de shows en el que el podcast se convierte en un contenedor de su forma de hacer, ¿no? Claro, y, en el momento que llenan teatros, por ejemplo, este sábado voy a ver Entiende tu mente, eso sería un rara avis, porque va a ser un contenido relajado, tranquilo, hablando de salud mental. También ha llenado un teatro, pero esto también lo puede hacer Entiende tu mente y dos más. Pero no es un show de voy a disfrutar y me voy a reír y va a haber música. Además que Estirando el Chicle en los teatros le añaden más show y bailan y cantan. Claro. Pero lo interesante de esto es, al final hablamos como de universos, ¿no? De espacios donde... ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de entrada a Estirando el Chicle? El podcast. Luego van a hacer más cosas. ¿Cuál es la puerta de entrada de forma semanal? El podcast. Luego hacen teatros, luego hacen libros, luego hacen... Pero su puerta de entrada, digamos, a su universo es el podcast. Y eso pone en valor al medio al final, ¿no? O sea, es decir, están pasando muchas más cosas más allá de contenidos específicos creados en esto de manera amateur o profesional, porque si hablamos de podcast nativo, podcast independiente, podcast pure, podcast generado por las emisoras, bueno, pues se producen... el podcast en realidad es un contenedor donde entran muchas cosas, y esto la historia de los medios nos cuenta que la tele fue igual, la radio fue igual, y se fue alimentando de un montón de cosas que iban pasando alrededor, y evidentemente pues digamos que supuran, ¿no? Y se van transfiriendo, ¿no? Y las narrativas, las ideas, las formas, y es lo más interesante. Y evidentemente el hecho de que de repente la gente de 18 años escuche Estirando el Chicle
se convierte al medio podcast en un referente para mucha gente. Y eso es súper importante y es lo que está haciendo que las audiencias crezcan en general, porque son puertas de entrada, ¿no?, al medio. O sea, la radio de toda la vida ha buscado puertas de entrada al medio. ¿Cuál era la puerta de entrada al medio? La radio musical. La radio musical, para la gente de 15 años, 16, 17 años, hoy es algo residual. Es así. O sea, pueden llegar gente, y hay gente que escucha 40 y no sé qué, pero sí, la media de edad es bastante alta. Pero antes estaba muy claro el recorrido, ¿no? Entonces el podcast, digamos que por ahí está pillando a mucha gente que está encontrando en el medio un referente y un espacio de identidad, de deferencia, de comunidad que es fundamental, ¿no? Claro. Mira, damos paso a Josu, luego habla Iván, luego vuelvo a hacer otra ronda con los demás. Genial. Bueno, perdón. Esto sería una pregunta así que lanzo, bueno, pues también puede contestar Iván, pero más va orientada a los profesores que tenéis contacto con alumnos que serán futuros comunicadores. Y me gustaría saber cómo abordáis el tema de la independencia en el discurso a la hora de comunicación, ¿vale? De opinión, ¿sabes? De que un comunicador sea independiente a la hora de tratar ciertos temas. Su opinión, ¿sabes? No tener que estar supeditado a una línea editorial. Me refería a eso, a ese tipo de independencia. Yo, si quieres, bueno, yo lo que... A ver, esto es complicado porque yo, por lo menos en mis clases, hago bastante hincapié en la P de propiedad. Es decir, que la propiedad del medio es muy importante y que, evidentemente, marcan los discursos. Esto es así. No... Creo que no podemos ser naif y es evidente. Y como tú bien dices, Josu, hay líneas editoriales, pero bueno, creo que líneas editoriales tienen todos, porque al final todos, incluso los podcasters independientes, tienen que tener una línea bien clara donde los oyentes se identifiquen, ¿no?, con lo que está contando. Que tú puedas o no, que seas más libre o menos libre a la hora de establecer un discurso dentro de la subjetividad que tienen todos los comunicadores. Esto de la objetividad es una cosa que es mentira. Entonces todo el mundo habla desde un sujeto y desde una forma de entender el mundo. Luego, evidentemente, creo que es muy interesante, aunque así, por ejemplo, proyectos que también, por ejemplo, están en el festival, pues tipo Carne Cruda o Cafetera, que son sostenidos por sus oyentes, ¿no? Y que podemos decir que los oyentes les dan independencia, pero al final también dependes de los oyentes. Y esto está pasando mucho ahora con la prensa también sostenida por los suscriptores. En cuanto si dicen alguna cosa que no te gusta, y esto tiene muchísimos problemas algunos diarios online y creo que también incluso los programas tipo Cafetera o Carne Cruda, que la propia están sometidos muchas veces a la forma de ver el mundo de sus oyentes, ¿no?, de sus lectores. Y en cuanto se desmarcan un poco o tienen una idea personal... Claro, no sé, es decir, si tú en un momento dado, dentro de supuestamente tienes que tener una opinión, una forma de mirar como muy, vamos a decir, uniforme, ortodoxa en una sola dirección, ¿no? Entonces, si en un momento dado, en algún tema de los que surgen en la actualidad, te desmarcas un poco o tienes una forma de mirar más matizada, te pueden decir que eres que vas, que si eres demasiado flojo, que si no... Entonces... Sí, has cambiado de bando. Es muy complicado porque evidentemente estamos en un mundo hoy día hiperpolarizado, ¿no? A todos los niveles, y entonces yo creo que los puntos de vista de los comunicadores son complejos. Y yo lo que siempre les digo, creo que los alumnos en final lo que les digo, mira, hay que sobre todo intentar respetar la verdad, la veracidad y ser honesto. Y yo creo que eso ya es importante, ¿no? Si partimos de ahí. Luego, a partir de ahí, bueno, pues hay que lidiar con un montón de cosas y evidentemente hacer radio o escribir en un sitio u otro está muy marcado por dónde estás y tienen que ser conscientes de ello, sobre todo no ser perfectamente conscientes de dónde está uno, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Josu, estaba escuchando esta mañana el podcast de Cristina Mitre, que ha tenido invitada a Almudena Ariza, que ya me contará, Almudena, que ha hecho telediario, lo hemos visto 1000 veces en la tele, corresponsal, viene de la guerra, y ella decía que ella ha tenido que grabar y emitir unas cosas para la tele, pero que luego las cosas que quiere dejar reposada y que sean más de pensamiento, de opinión y más relajada y hablar con gente, se lo llevará a su podcast personal. Entonces, de su manera individual, podremos extender la información que ella ha podido dar en las noticias. Entonces, también claro, era interesante. Sí, totalmente.
No, no. María, sigue. No, bueno, sí, que totalmente de acuerdo con lo que dices, Sune. Yo también oí una entrevista que le hicieron a Almudena y estaba en esta línea. A ver, yo estoy un poco en lo que dice Nacho, totalmente de acuerdo. Ellos tienen que saber que si acaban trabajando pues es decir, si no son, bueno, incluso siendo freelance, depende de quién te encargue el trabajo, pues vas a tener que respetar una serie de reglas y de normas. Pero yo creo que lo más importante, al menos bajo mi punto de vista, es que sean rigurosos con aquello que hacen. Van a ser neutros, es decir, la objetividad, como ha dicho Nacho, no existe. Pueden ser lo más neutros posibles, bueno, incluso subjetivos, pero que su trabajo sea honesto y riguroso. Y yo es lo que, vamos, creo que todos intentamos que al final esos productos que ellos realicen tengan esta característica, documentación al máximo, etcétera. Y luego una cosa simplemente, si me permitís, para apuntar, que también lo comentaba Nacho, y hablando de jóvenes, por eso lo digo aquí, es que ciertamente estos influencers son los que permiten que los jóvenes lleguen a otro tipo de contenidos, los descubren en el camino. Y yo creo que eso es importante. Por tanto, ponen en valor, como ha dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, ponen en valor al podcast, ¿no? O sea, ponen en valor al medio. Y bueno, y entonces a través de ellos va ampliándose esta audiencia. Uh-huh. Aprovecho para decir a cualquier persona que esté en la sala, si en algún momento quiere participar, hace una petición, yo le doy paso, hace la pregunta y luego ya lo bajamos como oyente. Quiero preguntarle a Iván Alexis, JPod este año, vamos a tener, enlazando un poco lo que hemos dicho antes, siguiendo con la coña, vamos a tener famosos, vamos a tener talleres, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues todavía no sabemos lo que vamos a tener definitivamente, entre otras cosas porque todavía no tenemos clara al 100% ni la sede, ¿no? Pero ya tenemos apalabradas unas cuantas cosas, algunas cosas de famosos o de gente más conocida, pero gente famosa así de por ahí, que de estos ultra conocidos, de momento, no hay nadie. De momento, reitero, no será porque no lo estamos intentando, ¿eh? ¿Pero qué línea lleva este año JPod? A mí he parecido que hay mucho debate tecnológico, ¿no? Realmente es una línea enfocada, queremos enfocarlo este año para que nadie se sienta fuera. Y sabemos que ha habido JPod muy enfocada al público amateur, que parecía que las empresas eran como el diablo. Luego ha habido otras donde se dio la vuelta a la tortilla, con lo cual el público amateur parecía que se sentía como muy desplazado y que las empresas, que eran el diablo, pues estaban ahí a un asalto al poder y que esto no iba a ser lo que era. Todo esto pues generó ciertas polémicas y este año pues intentamos un poco aunar a todos, ¿no? Que nadie se sienta desplazado, que sea un 50-50 y que sea una JPod para todo el mundo, que sea una JPod para el que quiera ir un poquito más enfocado a la empresa, tenga cosas para monetizar y empresas con las que hablar, ¿vale? Y las empresas también que vengan y puedan darnos sus charlas. Y luego también mucho contenido pues para el público un poco más amateur o independiente, como queramos llamarlo, que tenga pues eso, también su pequeña JPod para ellos, sin que tenga la sensación que le están pisando nadie nada, ¿no? Entonces, como digo, una JPod para todo el mundo, que creo que puede ser una cosa que esperemos que guste, ¿no? Aunque ya sabemos cómo es esto, ¿no? Cuando intentas contentar a todo el mundo, al final no contentas a nadie, pero bueno, no será por no intentarlo. Josu, cuéntanos, ¿qué quieres decir? Una pregunta para Iván. ¿Cómo ves la llegada masiva de los podcasts de vídeo? No es algo nuevo porque yo recuerdo que había podcast de vídeo cuando comentaba al principio. Me descargaba mis MP3 en el ordenador para luego pasarlos a un MP3 que solo aceptaba Windows. Cuando aquello ya había vídeo podcast, pero ahora pues de cara a que ser descubiertos, ¿no? De esa ausencia de tener un descubridor decente de podcast nuevos, ¿no? En base a tus gustos. ¿Cómo ve la JPod? ¿Tiene un hueco este tema a la hora de hablarse desde la asociación? Y si ya te quieres mojar y quieres dar tu opinión, pues fantástico. Bueno, fíjate si tiene hueco que una de las charlas que tenemos ya palabrada, insisto, esto va palabrado más que nada porque vamos, el número de salas y demás que tenemos, pues no podemos confirmar todo 100%, ¿no?
Pero una de las cosas, yo tuve la fortuna de organizar la JPOD en 2013 e hicimos una mesa redonda que quedó bastante chula, que se llamaba Del blog al podcast y del podcast al blog, ¿no? Donde en aquel momento, evidentemente, los vídeos estaban como YouTube y demás. Blog con V, blog con V. Sí, blog con V. No, con B. Ah, con en aquel B, momento vale. era blog con B. Vale. Entonces, bueno, pues ahí estuvieron debatiendo, pues de gente, ¿vale? Que se pasaba de escribir al podcast, y gente que nacía en el podcast y pasaba al blog, ¿no? Y ahora vamos a hacer la segunda parte, que se llama del podcast a YouTube, o de YouTube del vídeo, ya lo veremos cómo lo llamamos, y del vídeo al podcast, ¿no? Donde está ese perfil precisamente, gente que empieza de una manera y al final acaba haciendo video podcast, o gente que tiene un canal de YouTube y de pronto pues empieza a hacer un podcast también, o al revés, estás haciendo un podcast y te da el venazo y haces otro canal en YouTube hablando de tus cosas de forma paralela al podcast. Creo que hay cabida para todos. O sea, al final creo que lo que tenemos que pensar es que todos los que somos podcaster al final somos creadores de contenido, y es una forma más de crear contenido. Y estamos abiertos a todo. Y debe ser así. Creo que no hay que polarizarse tanto de si es vídeo es malo, porque la esencia del podcast es el audio. Pues vale, pero lo importante es al final pues llegar a tu público, que tengas un contenido atrayente para la gente y entretengas. Ya está. Yo por lo menos me conformo con esas cositas. Nosotros este año en Podtals, el 17 de junio, sí que tenemos un debate específico sobre video podcast, que estará Elena, que es Elena González, encargada de contenidos de Fundación Telefónica, otra Elena, que es Elena del País de los Horrores, que tiene su video podcast dentro de Movistar con este modem UHD que tienen, y bueno, vamos a ver si conseguimos a Arturo, etcétera, etcétera, y ya, es que es un debate que ya yo creo que se va a quedar 1 o 2 años hasta que nos asentemos, pero el video podcast, de hecho, en la definición original ya es, ¿no? Un podcast es un archivo de audio o vídeo que te puedes suscribir. Aquí habíamos olvidado un poco el vídeo en americano, y ahora pues ha llegado, y con la llegada de que Spotify nos lo pone fácil para que puedas ver el vídeo dentro de Spotify. No sé qué pasará luego en el YouTube, que ahora es YouTube/podcast. No sé si ahora hay habrá un follón que el audio será vídeo, el vídeo será audio. Lo que sea es que se ha quedado, viene para quedarse, y viene muy vinculado con lo que hemos dicho. Ya no es solo vídeo, sino podcast visual, que se puede llevar al teatro, a shows, a la tele, ¿no? De hecho, mi año favorito se ha ido a la tele directamente. Entonces ya no es ni siquiera video podcast, es como podcast de audio o podcast de imagen. ¿Cuántos años llevamos con el debate monetización sí, monetización no? Pues esto va a ser igual. Pues sí. Nacho, cuéntanos. ¿Qué opinas de lo que se ha dicho? Bueno, yo ahí creo siempre que tenemos que pensar un poco, ¿no?, en el lado de las audiencias, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo lo piensa la gente? ¿No? Esto es lo de en los debates, ya como decíais, de los debates históricos, el podcast es radio, no es radio, si tiene vídeo, la radio con vídeo, exactamente, o sea, la radio con imagen. Claro, en la radio también ha habido ese debate, ponen ahora cámaras dentro de la radio, sí. Por supuesto, y evidentemente, como ahora es tan fácil, pues todo el mundo... Bueno, hay un señor que lleva un montón de tiempo haciendo un programa de radio, que ahora hace un programa de tele, en multiplataforma, no sé... Bueno, realmente al final lo que importa no es conectar con la audiencia y cómo lo interpreta la audiencia, ¿no? Esto es como, por ejemplo, YouTube, que en principio no es una plataforma de música, y sabemos ya que es la plataforma... La utilización como plataforma de música es brutal, ¿no? Y hay canales, vamos a pensar como... Vamos a decir... radiofónicos o en stream continuo, ¿no? y con flujo, como pueden ser todos los canales de estos que hay de Lofi Beats, Lofi Beats Radio, y hay un montón de gente que está ahí conectada de fondo y la tiene de fondo. A mí luego es cada uno lo que le gusta. A mí el video podcast en principio no me interesa especialmente, no me aporta nada, igual que me pasa con la radio televisada. Es decir, creo que la radio es sonora, y que si le pones una cámara está bien para alguna cosa, evidentemente coges expresiones, ves cosas que te pueden interesar más, pero creo que para radio televisada tenemos todas las tertulias matinales de televisión, que son prácticamente, como yo digo, la parte visual aporta más bien poco, y porque están pensadas para estar de fondo, o sea, para que la gente esté haciendo otras cosas y dicen, oye, pues si la gente utiliza la radio para hacer otras actividades,
la tele funciona con la misma lógica, Bueno, matinal, ¿no? Twitch es un poquito, ¿no?, una radio que te puedes poner de fondo, porque al final tú Efectivamente. ves a una persona ahí claro. sentada. Depende del claro, Twitch es lo mismo, los youtubers son lo mismo. Para mucha gente lo interesante de esto es que te lo puedes poner, puedes desaparecer, puedes dejar de mirar y hacer otras cosas a la vez. Y entonces el peso del audio es muy fuerte, ¿no? Y evidentemente el peso de la imagen es menor. Es decir, puedes dejar de mirar y no te vas a perder nada. No es una ficción, no es un documental audiovisual donde la parte visual debe pesar, ¿no? Pero en la parte... Yo es que soy muy de tener a veces la tele de fondo y hacer otras cosas a la vez, o al revés, o tener la tele sin sonido y estar escuchando otras cosas, o jugar a una actividad... Los podcasts y todo lo que es el audio está creciendo muchísimo entre los jóvenes en la combinación con el uso de videojuegos, por ejemplo, ¿no? La gente juega y a la vez, claro, el audio no te interesa, además suele ser disparatorio, no estás jugando al FIFA y estás escuchándote un podcast de fútbol o de otra cosa que te apetezca y puedes hacerlo a la vez. Entonces, creo que la discusión, a mí, es decir, la discusión no sé si es relevante, y tampoco sé si a mí me interesan los videopodcasts. Me parece que son interesantes y que los se van a hacer y que también tiene mucho que ver con lo que decías muy bien al principio, ¿no? De esa especie de Star System, nuevo Star System del podcast, donde la imagen hay que jugar con ella porque la gente sabe quién es Quique Peinado, entonces tienes que aprovechar que es un personaje relevante para ponerlo en vídeo y que tenga esa competencia, ¿no?, con la tele. Y tiene mucho que ver, yo creo que todo esto al final tiene muchísimo que ver con cómo se consideran competencia entre ellos dentro de la industria del entretenimiento actual, ¿no? Es decir, Podimo es competencia de Netflix, Spotify es competencia de Podimo, de Netflix y de HBO y de Telecinco. Es decir, todos compiten entre ellos, con lo cual tú tienes que intentar pillar a la audiencia y llevártela de un sitio a otro. Y eso, para competir ahí, pues si tú lo haces en video podcast, que los costes, ojo, son mucho menores que hacer un programa de tele, porque al final puedes hacer con 2 cámaras robotizadas y pum pam y tiras para adelante y son 2 personas hablando, pero tú estás compitiendo en ese mercado, ¿no? O sea, si yo escucho un podcast no veo Netflix, y esto creo que las plataformas de audio son perfectamente conscientes de ello ahora mismo. Yo lo único que son las audiovisuales y también las de audiovisual, que también empiezan a tener podcast porque no quieren que se les escapen esa gente que en un momento dado no quiere escuchar solo. Yo lo único que pido a los que solo son video podcast, que no es show en teatro, que se acuerden que en realidad que hay mucha gente que lo escucha en podcast, ¿no? Spotify tiene la opción de vídeo, pero si a la escondes es audio. Y por ejemplo, el primero que estrenaron de Cuarto Millennial, nada más empezar era ¿qué taza más bonita? ¿Qué fondo más bonito? Y yo lo estaba escuchando en audio y decía, pues muy mal me parece esto, porque sois video podcast, pero también sois audio podcast. No me hagas ver una taza que no veo. Claro, por ejemplo, La Vida Moderna, que es un ejemplo brutal de radio, podcast y audiovisual a la vez, la gente se quejaba mucho de esto, y ellos mismos lo decían. Claro. Oye, mira, no sé qué y le decía, explica bien porque la gente lo está escuchando para empezar de la radio, que esto es un programa de radio. Claro. Pero bueno, pero los 300.000 oyentes estaban en YouTube. Entonces decían, ostras, es que están en YouTube. Entonces eso es como estar siempre pensando en la doble lógica, ¿no? Y es complejo. Bueno, yo creo que esa sería la clave, pensar la doble lógica. Mira, ha subido a debatir los 2 Jorges. Damos primero paso a Eove, que además tiene el Metapodcast al otro lado del micrófono, así que tiene muchas cosas que decir de podcasting. Buenas, Jorge. Jorge Marín. Buenas, ¿qué tal? Bueno, buenas a todos. No quería entrar al Space porque tenía cosas que hacer sobre podcast, pero al final he entrado y no quería hablar, pero es que al final me lío. Bueno, Nacho me deja un poco sin argumentos respecto al tema del vídeo podcast, porque más o menos ha dicho todo lo que quería comentar yo, pero yo creo que los podcasters en general últimamente ya tenemos la costumbre de que aunque estemos emitiendo o grabando nuestro contenido en vídeo, sí que solemos respetar, digamos, el lenguaje radiofónico, el hecho de describir algo que estamos viendo o de referirnos a algo que estamos tratando de una manera un poquito más descriptiva. Sin embargo, esto las plataformas no lo tienen muy en cuenta. Me explico. Twitch yo creo que es de las poquitas que te deja seguir viendo, entre comillas, el contenido que estás con la pantalla apagada. Uh-huh. Y eso es precisamente lo que yo quiero exponer. Y es que las plataformas de podcast que están intentando, o bueno, todas las plataformas que están intentando visualizar el podcast, se olvidan de este formato. Resulta que una de las ventajas que tiene el podcast, o al menos a mi parecer,
es que yo puedo disfrutar del podcast haciendo cualquier otra cosa y no me hace falta ver una pantalla, y resulta que me obligan a ver una pantalla para consumir ese contenido, cuando yo precisamente lo que estoy haciendo es huir de eso. Resulta que me anclan otra vez a tener que poner mi atención en su pantalla cuando estamos en la era de la multipantalla, y yo lo que quiero es huir de eso. Entonces, o yo creo que las propias plataformas deberían, si realmente quieren integrar el podcast en su catálogo, que respeten, digamos, la opción del oyente puro, por así decirlo, de apagar la pantalla para poder disfrutar de este contenido en un formato podcast sonoro, ya no video podcast. Pero eso parece que no interesa. Está claro que a las plataformas lo que les interesa es tener nuestra atención cuantas más horas mejor, pero realmente es lo que comentaba Nacho. ¿Yo para qué quiero estar una hora viendo a 3 personas hablar en una mesa? Cuando yo lo que quiero hacer es ponerme y escuchar a esas 3 personas hablar sobre el contenido que me quieran traer mientras yo hago otras cosas. Véase jugar un videojuego, véase salir a correr o cocinar. Ojalá y todas las plataformas empiecen a integrar esto y no hagan como YouTube, que resulta que para apagar la pantalla tengo que pagar. No tiene mucho sentido de que por quitarme un canal tenga que pagar. Y hasta aquí mi speech. Hasta aquí. Le doy paso a Jorge Haley del podcast Mediaventurados. Buenas. Hola, ¿qué tal todos? Un placer saludarlos y acompañarlos. Si no se escuchara bien, estoy conduciendo y voy con el teléfono bastante conectado bien. Sí. qué bueno, listo. Bueno, muchachos, me parece atrapante la conversación, porque también lo escuchaba a Nacho recién hablar de radio. Y bueno, por ahí, para quienes no sepan, bueno, yo dirijo la segunda radio de Colombia, ¿no? La segunda radio más importante. Después de Caracol está RCN, con lo cual me toca vivir en el mundo de la radio, también mi pasión por el podcasting. Y ahora que están hablando del concepto de video podcast, claro, recientemente leía unos estudios que comparto un poco la opinión con ustedes, que claro, que un poco lo que es como que el ser humano naturalmente, ¿sí?, somos más bien adictos a lo visual que a lo sonoro, ¿no? Es decir, esto en gran medida explica lo que ha pasado con los smartphones, que a la gente, todo el mundo está viendo, ya vieron los millones en TikTok, los millones en Instagram y todo. Como que hay obviamente la gente, entre verlo y solo escucharlo, pues seguramente lo natural es, no, muéstramelo, ¿no? Entonces, ese es un primer punto en el cual la radio, y casualmente que hace 2 días me tocó dar una conferencia en la Universidad Javeriana de aquí de Bogotá, expliqué que un poco una de las cosas que amenazan al audio es la adicción visual, ¿sí? Bueno, y las amenazas para la radio son las plataformas y la tendencia a la personalización, que es donde el podcast tiene su mayor, digamos, su mayor fortaleza, que finalmente es una elección del oyente, a diferencia de la radio, que es mainstream y que tenemos que emitir pensando en millones, ¿no? Entonces, yo siento que la posibilidad del video podcast, a mí me parece como alternativa, pues absolutamente válida, para que finalmente ese producto de contenidos que nosotros hacemos lo tengamos distribuido en aquellos formatos que finalmente nuestras audiencias valoren más, ¿no? A mí me pasó una cosa curiosa, de hecho, bueno, lo invité, Sune, te sigo comprometiendo a una entrevista en Mediaventurados porque tengo mucho que preguntarte. Y me ha pasado una cosa, miren, yo mi primera temporada la hice solo en audio. Promediando la segunda temporada empecé a incorporar, ya que había incorporado Zencastr, la opción de grabar también con vídeo, empecé a grabar vídeo y empecé a subirlos, y les aseguro que se me produjo a nivel de audio un crecimiento por lo que me empezó a llegar de YouTube. Empezando, por ejemplo, que yo en YouTube tenía 80 suscriptores y hoy debo andar en los 1.300, 1.400, que todos me llegaron por subir las entrevistas en podcast, pero solamente un pedacito. Es decir, si mi podcast dura media hora, es uno por semana, pues
subo 10, 12 minutos de la entrevista y en algún momento meto una cosa que digo, oye, entra a Mediaventurados y búscalo en Spotify, bla, bla, bla. Bueno, les aseguro que me han crecido también suscriptores que me llegaron, es decir, me ha servido desde el punto de vista promoción para que cierto público me llegue. Y para no alargarme mucho, quiero completar lo que decía Nacho y los quiero invitar a todos, si pueden y están conectados, el tema de si la radio se debe visualizar o no, ¿sí? Yo fui el que puso las cámaras en la cadena SER en el año 2007. Cuando estaba dirigiendo cadenaser.com, metí las cámaras robóticas en aquel momento que las manejábamos desde la página web, en mis años en el grupo Prisa. Y obviamente en aquel momento Francino, Gemma Nierga y Ángels Barceló, y sobre todo José Ramón de la Morena, me cagaron a puteadas. Porque decían, no, que la radio es sonido, que la radio es magia, que no sé qué. Pues miren, lo que estamos viendo ahora, y de verdad, o sea, yo lo estoy consultando con modelos de radio de distintos países, es que por alguna razón a la gente le está gustando, ya no solo si voy en el coche, pues nada, escucho la radio, pero a mucha gente le está gustando a través de YouTube o las que están haciendo acuerdos, tipo en la TDT para transmitir, a mucha gente le está gustando el tema de tener la radio viendo la cabina con sus conductores hablando. Yo estuve dirigiendo en Perú RPP y allí les cuento que teníamos una radio que se llamaba Radio Capital, que estaba enfocada a la ciudad de Lima. El 25% de los oyentes que tenía la radio solo nos veían por la TDT. ¿Saben por qué? Les voy a contar una cosa insólita. Teníamos solo 2 cámaras robóticas que transmitían todo el tiempo la cabina de radio y nada más. ¿Pero por qué la gente nos veía? Porque el canal de Capital emitido en TDT era en alta definición. Y cuando ustedes se iban a los locales comerciales como los Falabella, como sería el Corte Inglés, digamos, en versión latinoamericana, para mostrar la fidelidad de los televisores, tenían sintonizado el canal Capital, porque éramos uno de los pocos canales que transmitía en HD y eso hacía que la gente mirara al conductor haciendo un programa de radio, recibiendo llamados, etcétera. Con lo cual, concluyo con esto, les digo que el mundo de radio y la visualización de la radio ya no es, digamos, solo una tendencia, sino que vamos a empezar a ver cada vez más radios haciendo emisiones. Yo los invito, si pueden ahora, en algún momentito, cuando terminan, busquen en YouTube una radio argentina que está haciendo lo más innovador que hay en este momento para mí en radio de todo lo que he visto, que se llama Urbana Play, ¿sí? Ustedes la buscan así, Urbana Play, y vean en vivo. Para que se den una idea, a la mañana tienen hasta solamente en emisión por streaming, en YouTube, solo en YouTube, sin contar Twitch, hasta 40.000 personas viendo el morning informativo de la radio. Y ustedes dicen, oiga, ¿están viendo una cabina? Sí, pero los invito a que miren, por favor, la estética del estudio, la estética y la dinámica de sus conductores, absolutamente jóvenes, frescos y espontáneos. Y de verdad, yo creo que les va a gustar. Yo lo he visto porque fue de invitado a tu podcast y me llamó la atención, y además era en verano y hacían el programa en la radio, eso lo he visto y sí que es verdad que son muy frescos. Entonces aquí estamos anunciando... ¿te acuerdas? Que era Luzu. Sí, Luzu, exacto. Sí. Estamos anunciando un video kill de Podcast Star. Damos la palabra a Josu, cuéntanos. Sí, yo creo que esto da para taller. Lo de enseñar a los podcasters que hacen vídeo, enseñarles a hablar de cara a que sepan que luego la gente les va a escuchar. Claro, que tengan en cuenta el audio. Esto Berto Romero se lo dice mucho a Andreu. Le dice, Andreu, que estamos en la radio. Y Andreu se tira al suelo. Hace de todo. María, cuéntanos, ¿qué tipo de contenido tenéis en la Trubada Mac? Y si quieres hablar también de lo que estamos hablando, adelante. Sí, gracias. Es un poco en la línea de lo que estamos hablando y luego hablaré de los contenidos que tenemos en la Trubada. Yo pienso que, bueno, quiero decir, los avances, las innovaciones vienen y la mayoría
se quedan, ¿no? Pero para mí tampoco tiene ningún sentido que haya una cámara cuando el contenido en realidad, es decir, el contenido sonoro, que haya la cámara y que me permita ver qué es lo que ocurre, creo que también es como, bueno, la curiosidad que despierta el mundo desconocido del hacer radio, como cuando llevas a la gente a ver cómo se hace televisión, ¿no? Sin quitarle eso, yo no he visto esta experiencia, me la he apuntado, la de Urbana Play, y la voy a mirar con mucha atención, pero yo estoy un poco en la línea de que la persona que sabe hacer, no diré radio, la persona que sabe trabajar el contenido sonoro aprovechando lo que es el lenguaje sonoro y que sobre todo aprovecha el lenguaje verbal descriptivo, esta persona, le pongan cámara o no, la cámara nos va a dar una información que, bueno, para algunos puede ser aleatoria, para otros no, puede ser interesante, pero indudablemente el mensaje lo más importante del mensaje va a estar en lo sonoro, ¿no? El problema que yo veo es que muchos de estos podcasters e incluso experiencias radiofónicas que comparten, es decir, programa de radio, aquí teníamos un programa de radio que pasó a ser de televisión, pero compartían utilizando el mismo horario, por tanto lo podías ver en la tele, pero lo podías escuchar en la radio y sorprendentemente, como se hacía en un plató de televisión, olvidaron que aquel contenido tenía que ser radiofónico también, por tanto ni descripción, ni la taza, etcétera. Y acerca de lo que estáis diciendo en el Nadie sabe nada con Berto y con Andreu, sí que es verdad que Berto siempre le recuerda que está en la radio, pero ciertamente el lenguaje verbal descriptivo es muy alto, con lo cual a lo mejor yo luego quiero ir a ver qué es lo que han hecho y me voy a su canal, ¿no? Pero no he perdido nada de aquello que han explicado, ¿no? Y quiero decir que es debate interesante, pero pondría el punto en ese. Si es contenido sonoro, el contenido debe contener la información, ¿no? Sí. Y el otro es aleatorio. Bueno, es mi punto de vista. Los videopodcasts, eso sí, solamente por ahora, pienso yo, están destinados a conversacionales, porque no puedes hacer un narrativo en vídeo. De hecho, Nuria Pérez de Gabinete de Curiosidades siempre dice que ella más hacía historias en YouTube y al final los comentarios eran: me gusta tu cojín que tienes detrás. Y entonces se hartó de ese tipo de comentarios y dijo: pues ahora solo voy a hacer audio. Y claro, imagínate para que Gabinete de Curiosidades fuese en vídeo, necesitas pues imágenes, vídeos y cosas y muchas de tirar de imágenes de archivo y historias, porque no vas a ponerla ahí adelante leyendo porque perdería todo. Sí, totalmente de acuerdo. Y el contenido es muy potente. Claro, entonces, de este podcast, o sea... El formato, sí. Igual que las ficciones sonoras, una ficción sonora en vídeo, pues ya es una película. Ahí estamos. Ahí estamos. Sería la siguiente vuelta. Nosotros hacemos ficción... En Netflix hacemos ficciones sonoras de audio con imagen. Pero además, una cosa, Sune, yo creo que hay una cosa que es fundamental tener en cuenta, que es el tema de la pasta, ¿no? Claro. Es decir, los productores de audio viajan hacia esos medios también buscando lógicas de monetización, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Twitch es un ejemplo muy claro. Y el otro día estaba hablando, pues, por ejemplo, con Fernando Berlín, que ha hecho el viaje de la cafetera, que también es Twitch ahora, ¿no? Eso le supone un esfuerzo, porque Fernando antes se levantaba por la mañana, se ponía a hacer su audio solo, y no es lo mismo estar con el audio que estar pendiente de una cámara todo el rato y encima interactuando con la audiencia en tiempo real como en Twitch. Pero evidentemente él ha visto que hay una parte de negocio o de su modelo de sostenibilidad de su programa que se sostiene gracias a esto, ¿no? Hacia la publicidad que le llega y los suscriptores a través de Twitch. Y exactamente igual pues con la gente que se va a YouTube, tienes publicidad, para el branding es más vendible en algunos casos por la imagen de las marcas. Bueno, pues ya sabemos, hay una parte de eso que también hay que tener muy, muy en cuenta, yo creo, a la hora de pensar en por qué se mueven los creadores hacia lo audiovisual y que además es que también queda mucho por desarrollar y por conseguir convencer a la industria a los publicistas, a las agencias, de la potencia del audio solo. Evidentemente en la radio la conocen muy bien, pero les cuesta mucho todavía entrar ahí y le dicen: no, pero venga, pongo una cámara y ponemos el logo por ahí, saco una taza y saco una birra. Pues ya, claro, ya cambia la cosa, ¿no?
Claro. Mira, para ir cerrando, porque veo que si no, esto vamos a ir abriendo debates eternamente. Si queréis, la semana que viene ya iremos abriendo otros debates. Pero como este era eventos de podcasting, vamos a volver al tema eventos. Vuelvo con Nacho y he hablado de Nuria, que habla de formato narrativo, pero dentro de Estación Podcast tenéis también formatos narrativos. Con Marabat vais a tener ahí a Crímenes el musical, que otro que en vídeo sería difícil, en cambio en audio es una auténtica maravilla. O sea, para mí es de los mejores podcasts que hay. Cuéntanos un poco qué es lo que va a hacer Crímenes el musical y ya si quieres pues lees un poco, nos cuentas la parrilla reducida, porque pedazo de parrilla hay. Sí, porque es verdad que empezamos como haciendo poquito y ya nos hemos metido en un fregado importante. A ver, Marabat viene a presentar la nueva temporada de Crímenes el musical. Entonces van a hacer un experimento un poco de escucha primero y luego van a hacer una dinámica de interacción con la audiencia en sala, ¿no? Van a estar también el diseñador de sonido, etcétera, y yo creo que evidentemente El Extraordinario es una de las productoras top que hay ahora mismo. Me parece que hacen cosas súper chulas y fue de las que rápidamente tenía en la cabeza para que vinieran al festival. Como decías, es verdad que tenemos sesiones relacionadas con contenido más complejo, como decía, ¿no? Que pues por ejemplo vienen varios documentales o programas basados en la narrativa más documental. Por ejemplo, viene Punk in Translation, que es un podcast que ha hecho la Telera Music para Audible en Estados Unidos, que mola mucho por la idea de que han hecho el podcast en bilingüe, en español y en inglés, y eso, la historia del punk chicano en Estados Unidos y en toda América del punk, ¿no? Y van a hacer una presentación también de cómo se hizo. Viene Fuera del Radar, que es el nuevo proyecto de Vocento Audio que dirige y produce José Ángel Esteban, que es una suerte, vamos a decir, de radio ambulante, trabajando con contenidos o con historias que surgen en toda la red de ciudades donde están los medios de Vocento, y que me parece una idea que va a estar muy bien. Aquí van a presentar un episodio en exclusiva que se estrena sería en el festival. Luego en ficción, por ejemplo, vamos a tener a Guerra 3, que van a hacer una especie de revisión, ¿no? Un cómo se hizo. Uh-huh. Y viene también, igual tenemos un cómo se hizo, y en la misma sesión viene Montserrat, que viene Fernando Benavides de Galgódromo, que es el director, productor, guionista de Fausto, y aquí va a presentar en exclusiva la nueva serie que se llama Montserrat, de la que yo no he escuchado absolutamente nada todavía, pero tiene pinta de que va a ser una ficción súper potente. Así que esa van a ser algunas de las partes narrativas, ¿no? que vamos a tener. Una de las cosas que me flipa mucho es que traéis a las raras y traéis a Martina Castro, que esto es, vamos, el top del top. Sí, porque también una de las cosas que hablamos de cuando dije, hay que hacer un festival, dije, vale, pero tienen que venir, tiene que ser iberoamericano, o sea, se habló, desde el principio se habló, esto tiene que ser iberoamericano, y tienen que venir, a ser posible, las mejores productoras. Entonces vienen las raras, que evidentemente son top también en lo que hacen. Viene Martina desde Adonde Media a presentar Canción Explorer, que es la adaptación, que creo que es una de las tendencias también más interesantes que está ocurriendo en el mundo del podcast en los últimos años, o sea, el último año más bien, no en los últimos años, en los últimos meses diría, que es esa idea que pasa con Punk in Translation, ya de producir en bilingüe, y también esa idea de adaptar, ¿no? De decir, oye, pues Sound Explorer funciona muy bien, vamos a hacer Canción Explorer con artistas en español, y esto lo hace Martina y viene a presentarlo. Y luego otra productora, además de Galgódromo y Fernando Benavides, viene Anfibia Podcast desde Argentina con Fugas, que también va a estrenar una nueva temporada también en esa línea entre ficción documental de narrativa, que van a hacer en vivo el estreno de la nueva temporada. Uh-huh. Este sí podría decirse que es el primer evento ibero que físicamente, porque se han hecho online, o sea, este tipo de contenido online se han hecho, pero en persona nadie ha mezclado, nadie ha traído de un continente a otro así masivamente. Creo que no. Y también, además, yo hablando con ellos me decían, hemos hecho muchas cosas de contar esto, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy también un poco, ¿no? De hablar de podcast, ¿no? Y cuando les dije, no, pero es que yo no quiero, vamos a tener al final unas mesas
y creo que están bien, pero creo que lo fundamental era eso, venir a presentar creaciones. Para mí era como la clave del festival tenía que ser esa. Y es verdad que vengan aquí es un esfuerzo muy importante de la organización, porque cuesta, pero creo que también se está tejiendo como una nueva, algo que está pasando estos últimos 2-3 años, ¿no? Como una comunidad de oyentes que creo que es una de las cosas más complejas y que creo que el podcast está logrando, que seamos capaces de escucharnos españoles de diferente acento, y que los podcasts viajen. Y eso yo creo que es algo que está empezando a ocurrir de manera sistemática y es súper importante. O sea, la gente ya escucha las raras desde aquí y lo gusta, y le escucha Radio Ambulante, escucha Fugas, allí se escucha de Nadie Sabe Nada, es decir, una capacidad de viajar del audio en español que yo creo que es súper importante para el futuro de esto, ¿no? De este medio, porque yo creo que va a cambiar la lógica, está cambiando la lógica de una manera brutal. El tipo de formato y de días de Estación Podcast me recuerda un poco al Festival de Sitges, ¿no? Sería el Festival de Sitges de los podcasts. Sí, un poco en esa lógica. No sé si la gente montará, sabes que yo no he estado nunca en Sitges, pero mis amigos de Sitges que van a Sitges siempre te cuentan que el público monta mucho el pollo, ¿no? Se lía allí. Entonces que la gente es como un encuentro y la gente además se relaciona con... Que yo esto lo he visto en alguna vez, pues yo qué sé, alguna vez que he visto en vivo La Vida Moderna, que lo hacen en la Sala Galileo y vas a verlo y como se monta un circo que es brutal, por lo que decíamos, ¿no? De relación con lo que está pasando muy fuerte. No sé si lo conseguiremos, vamos a intentarlo, porque además venimos de tiempos de estar como muy atrados, ¿no? Muy contenidos con esto del COVID, y yo creo que aquí va a haber una especie de para una explosión. Muy bien, Nacho. Pues suerte con el evento, aunque va a ir bien porque ya tenéis muchos sold out. Así que la semana que viene, quien quiera que se acerque a Madrid. Sí, toda la información está en estacionpodcast.com con todo lo que va a haber, y como os digo, hay muchísimas cosas. Yo creo que hay como bastante diversidad, que es una de las cosas que hemos buscado, que hubiera desde vieja, old school, ¿no? De gente que lleva mucho tiempo haciendo podcast, gente que se incorpora, gente más mainstream, gente más indie, productoras de allí, productoras de acá. ¿Online podemos verlo todo? Sí, va a estar todo en estacionpodcast.com, se va a poder seguir el live de casi todo. Que si queréis un día hablamos también de los derechos, ¿no? De estas cosas, y como la gente a veces dice, no, a mí... Eso tiene otra sala entera. No sé si me apetece que me vean, ¿ves? Por ejemplo, antes veíamos, hay gente que dice, es que yo no quiero que se vea el vídeo. Entonces va a haber un live streaming de audiovisual, pero hay gente que no quiere, o que no, dice, no, prefiero porque nosotros cuidamos mucho el producto final, y como luego vamos a subir esto a nuestro canal, pues preferimos que no se vea en directo. Bueno, pues que será para los 200 personas que estén en la sala, y bueno, ahí estarán. Sí, de hecho yo para podcast tengo que mandar derechos de imagen cuando es un evento de podcast, pero como sale el streaming, pues tienes que enviarlo. Sí, en eso estamos estos días, mira. Bueno, pues Nacho, gracias por haber venido. Continúo con los demás. Mil gracias por todo, por la invitación y por permitirme estar aquí. La verdad que ha sido un placer, un gustazo escucharos, y sigo aquí escuchando un rato. Muy bien. María, cuéntanos lo que puedas de parrilla y los días que son, o el día que es. Pues bueno, no es tan ambicioso como Estación Podcast, que os deseo que os vaya muy bien, pero también tenemos al Extraordinario. Es la segunda vez que viene. En este año en concreto vendrá Marabat. También tenemos a María Santoja, a las chicas de Patriarcado. Después a Iván Pachi, que hará una especie de taller para gente que haga las preguntas de quiero empezar y no sé por dónde. Lourdes Moreno, de la productora executiva de Podium. También contaremos con Jordi Évole, que hará una especie de keynote hablando de su podcast en tiempos del confinamiento. Aquí tendremos una mesa en la que estará Andrea Benítez de Prodigioso Volcán y Elisa Escobedo, que nos hablará del libro blanco del audio. Es una mesa que va a moderar Sune. Y después también tenemos a Ona Ormaechea, que es directora digital de Prisa Radio, Laura Torné de iVox, Andoni Orrantia, que acaba de publicar un libro sobre cómo habla tu marca en podcast.
A ver, más. Tenemos también, hay algunas cosas que todavía nos tenemos que cerrar y bueno, la idea, si no cambia mucho, cerraríamos con una intervención de Melvin Rivera, que me imagino que ya sabéis, ¿no? Que es el creador de Naughty Poet, que bueno, es fantástico para saber y ponerte en un momento al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo podcast. O sea que es distinto, no es tanto, es más de reflexión, no tanto de mostrar creaciones. Pues está bastante completito, sí, sí. Os esperamos, ¿eh? 1 de junio, ¿eh? Es el 1 de junio. No sé exactamente si se va a ofrecer en streaming, pero sí que es cierto que el mercado del audiovisual tiene un canal de YouTube y la mayor parte de las sesiones se cuelgan ahí en ese canal de YouTube, ¿no? Y bueno, yo para cerrar quisiera decir que lo que ha dicho Nacho de los derechos me parece que también es muy interesante porque creo que es un mundo a abordar. Sí, eso tiene otra sala entera, de verdad. Exactamente. Yo creo que más de una. Además, recientemente Spotify está tumbando podcasts con un algoritmo, está detectando quién tiene música y los está eliminando. Ojo, que no os pase. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí y encantada de haber compartido con vosotros este rato. Me quedo un ratito más para escuchar a los demás. Eso, y nos vemos el 1 de junio. Gracias. Iván, Alexis, cuéntanos, aunque no tenías cosas cerradas, pero no sé si tienes nombres que puedas decir. Bueno, pues... Y fechas no hemos dicho aún. Fechas son 14, 15 y 16 de octubre. Eso está cerradísimo, o sea, ahí sí que salvo debacle no va a cambiar. El sitio ahí, tenemos un sitio reservado, pero estamos pendientes de que el Ayuntamiento de Madrid pues nos ha dicho que en vez de una va a ceder otro bastante más chulo. Entonces, bueno, pues estamos a ver si no lo cede de verdad o no, ¿vale? Porque encima están las cosas del Ayuntamiento de Madrid un poco revueltas y estamos a la espera, ¿no? Que es un poco lo que nos está paralizando, en cierta forma, para poder dar toda la agenda a conocerla y demás, ¿no? Y nombres, bueno, pues tenemos cerrado pues cosas con iVoox, por supuesto, con Podimo, con VoiceUp, ¿vale? Ahí van a estar dándonos una charlita. Tenemos una charla bastante interesante cerrada también con Agnes Barredo. Tenemos un taller muy chulo de puesta en marcha de podcast con Martín de Make Illustrated. También temas de doblaje, de dobladores que se dedican al podcasting, un poco como ser doblador te puede ayudar a hablar mejor en un podcast. Son algunas pinceladitas que tenemos ahí. Tenemos también una mesa redonda acerca de cómo ayuda el podcasting a aprender a desarrollar aplicaciones, ¿vale? De informática me refiero. Y bueno, alguna cosilla más, pero bueno, poco a poco, a ver si lo vamos cerrando todo, que hay ganas de anunciar todo y que la gente pues ya pueda adquirir su entrada y demás, ¿no? Eso de decir que, si no estoy equivocado, ¿todos los eventos que estamos diciendo son gratuitos? A ver, va incluido la entrada. La entrada no va a ser gratuita. Vale. ¿Vale? No tampoco va a ser de algo disparatado. O sea, la idea que sea es que con la entrada pagues prácticamente el welcome pack. O sea, tampoco va a ser una cosa especialmente cara, ni mucho menos, en la línea de los últimos años. ¿Vale? De hecho, bueno, la idea es que sean 20 euros, no supere ese importe para la entrada general. Es cierto que los socios de la asociación pues tendrán algún descuento, pero la entrada general pues será eso, 20 euros, y esperamos que con eso cubramos suficiente para costearnos todos los gastos del evento en sí, ¿no? Vale. Y Estación Podcast, si no me equivoco, es gratis, y Trobada Podcast también es gratis, y Podcast también es gratis. ¿Sí? Exactamente. Vale. ¿Qué mal suena que eso hayamos único de pago. Bueno, son cosas, decisiones. Es que al final habría que hacer otro de cómo se organiza un evento, porque también tiene su miga. No es lo mismo tener partners, ¿no? Y gente detrás que apoye, que empezar desde una asociación de podcast que tienes que ir ahí como peleando. O yo mismo, que estoy yo solo, ¿sabes? Pasa que al final conozco gente y me va apoyando las marcas. ¿Cómo hacer un evento y no morir en el intento, no? Exacto, sí. Bueno, yo quiero decir un poco los nombres que tengo para podcast 17 de junio en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. También serán gratis. Cuando salgan las entradas, que lo saquen ellos, pues ya os enteraréis. Viene Cristina Mitre, Nuria Pérez, Marabat también, que veo que la tenemos todos. Este año es el año de Marabat. Isabel Cádenas Cañón, Hanna Fernández, Mónica de la Fuente, Pablo Juan Arena, Molo Cebrián,
Alex Fidalgo, Ana González de la Fuente, que es organizadora de eventos de Fundación Telefónica, Elena Merino. Haremos una conexión telefónica con Almudena Ariza, o sea, telefónica por Zoom, en vídeo podcast. Tenemos la gente del Cañonazo y voy a hacer también un debate de podcasting independiente con José Viruete y los Tres Cuñaos. Y alguna otra sorpresa por ahí que nos tiene Podimo preparada, pero vamos, tengo un montón de Pokémon que me gusta mucho. El otro día una vez me decían si iba a haber premios Podtals y yo dije, no, a mí no me gustan los premios. Para mí los premios ya, los que vienen ya son gente que le daría un premio. Y esto es una de las cosas que quiero siempre hacer en Podtals, ¿no? Como reconocer a la gente que viene el podcasting que está un poco sesgado por los gustos de los que organizamos, pero que suele estar bastante acorde con gente que tiene una carrera en el podcasting y que ha estado dando el callo. Esa es mi manera de agradecerlo, es invitarlos a los eventos. Bueno, no sé si queréis decir algo más. Josu, ¿quieres cerrar un poco conclusiones? Ya que estás aquí también como mecenas, te dejo cerrar la sala. Gracias, Sune. No, solo darte las gracias por todo esto que haces tú en el podcasting, que nos facilitas la vida a todos, lo que te decía el otro día, que nos haces estar con todas estas pruebas que haces y pues un par de pasos por delante, ¿no? Y que no nos al final que no nos quedamos atrás y seguir estando atentos, ¿no? Y gracias también a Jorge, que con esa labor que hace todos los días con su podcast diario de podcasting. Nada, daros las gracias a todos los participantes y nada, súper interesante la entrevista y nada, y estaré atentos. Bueno, muchas gracias a Nacho de Estación Podcast, a María de Trubada de Podcast Mac, que se hacen Granollers, Iván Alexi de JPod 2022. Estaba por aquí también antes Miguel Vesta de Podwoman. Lo que pasa que sé que está afónico porque ayer gritó mucho en un campo de fútbol y no podía hablar. Y gracias a la gente que ha participado, a los Jorges, a Josu. Y nada, nos vemos la semana que viene. Ya me invento otro debate y lo voy comunicando. Muchas gracias, que todo el mundo visite las webs de todos los eventos. Y añado Podcastival, Podwoman, Podtals, Estación Podcast, JPod 22 y Trubada Podcast Mac, Audiovisual Mac, creo que lo encontráis mejor. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Recomendad podcast, que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero no lo saben, aunque cada vez lo sabemos más. Muchas gracias. Espero que os haya gustado uno de estos formatos que tengo, Twitter Spaces, los episodios de los lunes cortitos, el premium que tengo los viernes en Quiero Ser Podcaster, la membresía quiero ser podcaster.com con todas las entrevistas premium y los vídeos y los videocursos que hay ahí dentro. Todo eso en Quiero Ser Podcaster, en el podcast, en abierto, y quiero ser podcaster.com en premium. Muchas gracias a todos los que seguís mis contenidos, a los mecenas que quieran hacerse, pues ya lo sabéis, quiero ser podcaster.com/mecenas y lo hablamos y vemos cómo podemos hacer el siguiente Twitter Spaces y que vuestra participación o la participación sea interesante, os guste y aportéis valor. Y lo dicho, escuchamos, debatimos, seguimos escuchando podcast y recomendando podcast. Nos vemos en los eventos.